Ok, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión, en este café de investigación que se genera en la celebración de los 80 años de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar uno de los documentos generados dentro del área de investigación del CIES, particularmente desde la Comisión Americana del Adulto Mayor a cargo del doctor Diego Terán Páez. A nombre de la doctora Daisy Corrales Díaz, directora ejecutiva del CIES, le damos un especial agradecimiento a la doctora Esther Altalef por acompañarnos en esta ocasión con su presencia y sus comentarios. Muchas gracias, doctora. Y bueno, brevemente voy a presentar primero al doctor Juan Diego Terán para después darle la palabra a él y posteriormente a la doctora Esther Altalef. El doctor Diego Terán es doctor en estudios de población y maestro en demografía por el Colegio de México, economista por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En su experiencia académica ha impartido cursos de demografía en instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Así como también ha sido profesor de carácter internacional en cursos sobre seguridad social en el CIES. La experiencia laboral ha estado centrada en la investigación de los fenómenos poblacionales que tienen que ver con la migración internacional México-Estados Unidos, las transformaciones de los perfiles poblacionales y el envejecimiento demográfico, así como también en el diseño de indicadores que evidencian la discriminación y la desigualdad en la población mexicana. Se ha desempeñado como investigador asociado en proyectos desarrollados por instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, ha realizado consultorías para organismos internacionales como la OPS, UNFPA y OIM. Actualmente se desempeña como especialista de la Comisión Americana del Adulto Mayor, de las Comisiones Americanas de Seguridad Social, de la CIS y del CIES. Y bueno, la investigación que se estará presentando el día de hoy es el envejecimiento en la región americana frente a la pandemia de COVID-19. Le cedo la palabra al doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los presentes, a quienes nos siguen por redes sociales también. Justamente la idea de hacer estos cafés de investigación, lo que se pretende es tener una conversación, digamos, más cara a cara, quitando toda esa, digamos, ese corte académico que muchas de las veces impone algunas barreras para el diálogo. Además que uno de los principales sentidos de que presentemos este documento es justamente evidenciar la importancia que se tienen algunos temas regionales. En la propia Conferencia Interamericana de Seguridad Social existen distintos órganos especializados para el tratamiento de algunas problemáticas que tienen que ver con la seguridad social, dentro de donde se insertan las propias comisiones americanas de seguridad social, pero más allá también existen las subregiones. Les quisiera, déjenme les comparto pantalla. Quisiera empezar a hablarles un poco del contexto en lo que se genera este documento. Este documento justamente que vamos a presentar el día de hoy, que tiene que ver con el envejecimiento en la región americana frente a la pandemia de COVID-19, surge en una crisis totalmente inesperada que nos enfrentamos todos los países, donde se nos invitaba, exhortaba justamente a dialogar sobre los problemas que se tenían que enfrentar en la seguridad social ante una crisis sanitaria como era la COVID-19. A partir de ello, justamente se hacía un especial interés en ver cuál era el comportamiento de las diferentes subregiones que pertenecen a la membresía de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Cabe señalar que en el ámbito en el que se desarrolla este documento fue escrito a mediados del 2020, donde justamente existía en los países una deficiencia de los datos que ofertaban sobre el comportamiento de la pandemia, el nivel de desagregación que existía en los mismos, a lo mucho teníamos cuántas personas habían manifestado tener COVID-19 y cuántas habían fallecido por este padecimiento.
Nos hicimos la pregunta, ¿cómo es que va a impactar la COVID-19 en todos los países de la región, pero principalmente cuál era el papel del envejecimiento demográfico que obedecía a nuestras regiones? En ese sentido, nos dimos a la tarea con los datos existentes hasta ese momento, con los indicadores que se podían trazar a ese momento, cuáles eran los resultados, ¿no? Vimos que afortunadamente a 2 años de haber escrito este documento, pues llegó una vacuna oportuna, que realmente hay una cobertura con porcentajes loables para cobertura de la población. Sabemos que esta lucha no ha terminado porque tenemos países donde no se ha alcanzado ni siquiera el 20% de cobertura de la vacuna. Hay retos todavía, pero como humanidad podemos decir que nos hemos empezado a levantar de todo lo que ha impactado la COVID-19, ¿no? Algo que se nos planteaba como una enfermedad, como un problema que ponía en riesgo la propia existencia de la humanidad, pues hemos visto que la humanidad ha mostrado resiliencia y que justo bajo estos entornos estamos aquí hoy compartiendo este tipo de documentos. Vamos a entrar a la parte del contenido introductorio de lo que muestra en el documento. Cabe señalar que este es un capítulo que pertenece a un documento, digamos, que se hizo desde un enfoque de las diferentes comisiones americanas. Es una publicación más completa, pero nos enfocaremos propiamente en el capítulo que tiene que ver con la Comisión Americana del Adulto Mayor. No podemos entender nosotros cuál ha sido el cambio y los procesos de envejecimiento en la región sin antes entender que estamos viviendo un proceso que a diferencia de otras regiones como la región europea, fue un proceso que se vivió en los últimos 70, 80 años que tiene que ver con la transición demográfica. Tuvimos una baja acelerada en la mortalidad, que eso engloba como uno de los principales éxitos de la humanidad. En la actualidad somos la generación, la población que estamos habitando, que tenemos una expectativa de vida mucho más alta a vivir en el mundo. Somos la población que ha tenido mayores porcentajes de envejecimiento en todo el mundo en la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido vienen algunos retos como son en cobertura en salud, cobertura en algunos derechos y en algunas implicaciones de la protección social y la propia seguridad social. Entendiendo que en este proceso por el cual pasan la mayoría de las poblaciones, el descenso de la mortalidad, mientras se mantienen tasas de fecundidad altas, pues hace que nosotros nos enfrentemos a una explosión demográfica. Es por eso que al día de hoy estamos rozando cerca de los 8,000 millones de habitantes respirando en el planeta. En ese sentido, nunca la población humana se había enfrentado a estos retos donde esos 8,000 millones de habitantes que estamos en la actualidad justamente tienen que ser satisfechos en temas de seguridad social, en temas de salud, en temas de alimentación, todos esos derechos universales a los que por el simple hecho de ser personas tenemos que ver garantizados en nuestros contextos. Posterior a ello, desciende la fecundidad y con el descenso de la fecundidad y el sostenido descenso de la mortalidad nos lleva a tasas de crecimiento, digamos, aún crecientes en el sentido de la propia dinámica de la población, pero con una transformación en las estructuras demográficas. Ya no vemos las pirámides tradicionales donde era un triángulo que justamente recibían por eso el nombre de pirámides, sino que estas mismas se van transformando a raíz de los elementos de la propia estructura demográfica en la distribución por sexo y edad de la población. Y finalmente nos enfrentamos a un nuevo escenario donde vemos cada vez mayores porcentajes de población envejecida, pero sobre todo también donde la fecundidad ha llegado a niveles por debajo del reemplazo, donde nos llevaría a que la transición demográfica se traduce en tasas de crecimiento un poco ya conservadoras y que justamente en ese elemento también lo que nosotros enfrentamos es que estamos enfrentándonos a la segunda transición demográfica, donde tenemos familias sin hijos y que nos lleva a un escenario de retos. ¿Por qué? Porque estamos una población con altos porcentajes de envejecimiento que demandan el cuidado de la población, pero a través de quién vamos a tener la proveeduría de esos cuidados. Ya no son los hijos quienes cuidan a los padres, sino que debe de ser una de la tarea de la seguridad social de construir desde este momento instituciones que puedan hacer frente al cuidado de las personas adultas mayores.
Con esta propia transición, pues nosotros vemos distintas facetas de la transformación de la pirámide demográfica, donde justamente nuestros países en un principio eran como las primeras dos pirámides y que en la actualidad estamos enfrentando como la pirámide, por así decirlo, morada y la verde, donde vemos ya unas estructuras más envejecidas. ¿Por qué para los países de América Latina y de la región en general ha sido un problema el envejecimiento demográfico? Porque mientras que para regiones como Europa este proceso tardó cerca de 350 años, para nosotros este proceso fue de 70 años. Nuestros sistemas no estaban preparados, es por eso que la mayoría de nuestros países tuvieron que hacer modificaciones en sus sistemas de pensiones para hacer frente a una alta demanda por la propia transformación demográfica. Aquí pongo un paréntesis y digo, ojo, estamos hablando de un envejecimiento como se entendía en los años 50. El concepto de envejecimiento no es un concepto estático, ha cambiado a través del tiempo. Nosotros cuando nos incorporamos al mercado laboral ya lo hacemos a edades más tardías, tenemos un perfil de escolaridad mucho más alto que lo que se hacía en años anteriores y seguramente todos tenemos una probabilidad de sobrevivencia mucho mayor que generaciones antepasadas. En este sentido, también está vinculado con promover un proceso de envejecimiento saludable. Hay que llegar a el envejecimiento, hay que disfrutarlo, pero también hay que ser funcionales en el sentido de las sociedades. Entonces, ¿cuál es el alcance de este documento? Que justamente en la propia conferencia existen unas subregiones que están agrupadas de manera geográfica, de manera de seguir ciertos procesos en cuanto a los países que las integran, y justamente la CIS integra 5 subregiones, la denominada andina, la de Cono Sur, México y el Caribe latino, la centroamericana y Norteamérica y el Caribe anglo. Como vemos, el comportamiento subregional es distinto porque son realidades distintas. A pesar de que pertenecemos a una misma región, hay características específicas de cada uno de los países que nos distinguen. Hay países que vivimos en un primer momento la transición demográfica. Hay algunos países que implementamos políticas de planificación familiar para reducir la fecundidad. Algunos que lo hicieron algunas décadas más tarde. Pero en lo que coincidimos es justamente que la tasa de crecimiento promedio anual de estas subregiones justamente va hacia la baja, ¿no? ¿Por qué? Por un propio proceso de control de la fecundidad. Hablábamos en los años 70 en que algunos países registraban tasas de crecimiento demográfico del 3.5%, lo que significaba que las poblaciones se iban a estar duplicando cada 20 años. Si hubiéramos llegado a esos niveles, o sea, realmente ahorita tendríamos una crisis poblacional. La intervención de la política pública, en específico la política de población, detuvo estos acelerados tasas de crecimiento y hemos estabilizado el crecimiento poblacional. Pero la propia inercia lo que nos lleva es a implicar retos en garantizar los derechos, principalmente los enfocados a la seguridad social. Todas las regiones han decrecido, pero algunas lo han hecho en mayores niveles. La región norteamericana y el Caribe es la que se ha caracterizado por tener siempre tasas de crecimiento más conservadoras, mientras que la centroamericana es aquella que tiene tasas de crecimiento más aceleradas. Si quisiéramos comprender en la actualidad por qué se están dando estos movimientos migratorios en nuestra región, pues una de las respuestas se encuentra en esta tasa de crecimiento. Posteriormente, se hace una comparativa entre 1950 y las proyecciones de población que se tienen al año 2050, es decir, analizar los crecimientos que se han dado en estas regiones, en estas subregiones en los 100 años que se tiene. Justamente, pues vemos que la tasa de crecimiento de población de 60 años y más ha sido positiva. ¿Cuál es el contraste? Que mientras que la población en general en las subregiones que analizamos están decreciendo, la tasa de crecimiento de la población de 60 años y más mantiene tasas de crecimiento positivas al menos hasta el 2030. Es decir, a pesar de que el crecimiento demográfico se ha desacelerado, el envejecimiento sigue siendo uno de los fenómenos que se ha registrado. En la siguiente nosotros podemos ver estas brechas. ¿Cuál es la disparidad? ¿Qué tanto crece la tasa de crecimiento de población de 60 años y más en comparativa con todo el entramado poblacional? Pues vemos que
aquellas que están por encima del 0, quiere decir que esas subregiones han crecido más en cuanto a envejecimiento respecto a la dinámica de toda la población. Y en general lo que nosotros observamos es que todas tienen números positivos. Es decir, el crecimiento demográfico se ha convertido en un fenómeno creciente en los últimos años. Es por eso que muchas de las discusiones que se dan a nivel país, que se dan a nivel subregional y a nivel regional, tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Porque es una población que se ha mantenido activa, creciendo, pero que realmente implica bastantes retos por el propio cambio demográfico. En cuanto al porcentaje que representa la población de las personas de 60 años y más en los últimos años, cuando nosotros hablábamos de envejecimiento como un reto del futuro, es decir, en 1950, implicaba que solo una persona de cada 20 superaba los 60 años y más. Alrededor del 2020 estamos por encima del 15%, es decir, que una de cada 6 personas se encuentra de 60 años y más, y con las proyecciones hacia el 2050 indicaría que 1 de cada 4 de los que sobrevivamos al 2050 vamos a ser una población de 60 años y más. Ahora entenderán por qué mi urgencia de que los sistemas de seguridad social y los sistemas de pensiones cambien, porque será lo que nos tocará a nosotros vivir en el futuro. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos, ok, tenemos aún esta problemática, estos retos que nosotros enfrentaremos como países, pero más allá, cuáles son las implicaciones también del entorno, cosas que no prevemos como esta pandemia que estamos atravesando. En cuanto al índice de envejecimiento, ¿cómo se ha transformado? Es decir, cuando nosotros vemos desde la perspectiva económica, siempre se genera un índice de dependencia, sabiendo que las personas entre 0 y 14 años se consideran económicamente dependientes, pero también las personas que están entre los 60 años hacia adelante. ¿Cuáles son los retos que nos vamos a enfrentar en el cambio demográfico? Bueno, que justamente nosotros entendemos la relación de cuántas personas de 60 años y más hay por cada 100 niños, ¿no? Una vez que nosotros sobrepasamos el umbral de 100, lo que quiere decir es que en ese momento encontramos por cada 100 personas en edad adulta de 60 años y más, hay 100 personas entre 0 y 14. Esta es la transformación hacia la que vamos nosotros. Unas sociedades donde hay cada vez menos niños, donde cada vez va a haber una estructura productiva, pero más orientada hacia personas de 60 años y más. Deberíamos de replantear si la edad de retiro en nuestros sistemas de retiro debe estar alrededor de los 60 años o deberíamos replantearla cuando estamos alcanzando tasas de esperanza de vida mucho más allá en algunos países, incluso como Costa Rica, como Canadá, que superan ya los 80 años de esperanza de vida. Entonces, no la debemos pasar trabajando el resto de nuestras vidas o debemos de apostarle a jornadas más amigables entre lo laboral y lo familiar. Si yo voy a trabajar hasta los 85, hasta los 90 años, tal vez no haga falta que esté contribuyendo más de 40 horas a la semana en cuestiones laborales, ¿no? Sino que sean jornadas laborales más flexibles, más amigables, que permitan convivir con la vida laboral, pero también con la vida social, con la vida familiar. Entonces, ¿qué pasa con estas subregiones en cuanto a la relación de dependencia? Justamente el punto más bajo que nosotros vamos a encontrar en las subregiones lo estamos viviendo entre el 2020 y 2025. De aquí, a partir de aquí, se acabó el famoso bono demográfico, se nos cerró la ventana de oportunidades. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a enfrentar? Que ya no tenemos niños que se estén preparando para entrar al mercado laboral, sino que realmente ahora la dependencia va a estar cargada a edades avanzadas. Y pongo entre comillas la edad de dependencia porque las estadísticas han demostrado que la población de 60 años y más es más activa que nunca. En el contexto del concepto de envejecimiento que vivimos en la actualidad, están integradas, están aportando, ya no solo es un trabajo manual, sino que tenemos personas de 60 años y más que aportan en productividad en cuanto a trabajo intelectual, en cuanto a brindar esa experiencia, en compartir esa experiencia con las nuevas generaciones. En ese sentido, cuando nosotros analizamos los cambios estructurales en la estructura demográfica de estas regiones, pues vemos que la mayoría ha vivido la transición demográfica, aunque en algunas ha sido más acelerada. Tenemos la subregión Cono Sur y la subregión del Caribe Anglo, que son las que han vivido
en un primer momento la estructura de envejecimiento. ¿Qué nos queda a los otros a las otras subregiones o a los otros países que vamos todavía en una etapa previa a estos escenarios? Aprender, transmitir todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas y ver qué fue lo que en ocasiones no funcionó en esas regiones para poder aplicarlo a nuestros entornos. La información que se tenía hasta ese momento, se sabía que la mortalidad era más alta en las comorbilidades que compartía la población, es decir, si tenía enfermedades cardiovasculares, el índice de mortalidad se aumentaba, si existía diabetes, que en México somos uno de los países que más altas tasas registramos, enfermedades respiratorias crónicas, en general había una asociación con padecer alguna enfermedad crónica para aumentar las probabilidades de muerte por la COVID-19. Además, se argumentó también que la población adulta mayor era la más vulnerable porque era la que tenía también mayor probabilidad de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa. En ese aspecto, analizando cuáles eran las tasas de mortalidad en los países seleccionados o en la región, veíamos que justamente en la comparativa de 3 países que fueron quienes vivieron en un primer momento la pandemia y que arrojaron datos informativos para todos los países que apenas nos estábamos enfrentando a esta crisis, pues tenemos a Italia, a China, a España y a Corea del Sur, y se llegaba a la conclusión que conforme aumentaba la edad, aumentaba la probabilidad de muerte una vez que se padecía COVID. Era un dato alarmante, principalmente para los objetivos que persigue nuestra propia comisión, y en ese sentido es que se analiza cuáles fueron los impactos en nuestra región. Se analizan los distintos países, pero aquí hacemos un diálogo con la diferencia del enfoque. No era lo mismo las muertes que mostraba México en marzo del 2020 a las muertes que mostraba, como por decir, Estados Unidos, que mostraba Colombia, porque el primer caso registrado fue en distintos momentos. Entonces, como estamos hablando de una enfermedad que tiene un comportamiento epidemiológico, debíamos de permitir que esa persona y ese virus se difuminara a través de los países. Cómo respondían los sistemas de salud, trataron de hacer una gestión para no saturar los propios sistemas y justamente ahí era el reto, ¿no? Pero en general nosotros podemos llegar a que cómo fue la mortalidad acumulada comparando desde el primer día en que se registraron los casos y hasta ese momento los países que ya habían superado los 100 días, es decir, un poco más de 3 meses de haber enfrentado la COVID-19. Y vemos que en algunos países sí hubo algunas distorsiones, es decir, algunos países que pudieron contener la mortalidad gracias a sus sistemas de salud integrales, pero lo que nosotros aquí tenemos es que ningún país fue inmune a pesar de la intervención de política pública. Sí se pudieron gestionar, sí hubo países en que tuvieron mérito en reconocer la gestión que le dieron a la pandemia, en evitar tantas muertes, algunos países que simplemente sus sistemas de salud no estaban preparados para esta crisis y colapsaron, pero siempre entendiendo que, bueno, algunos de los países que registraron mayores mortalidades, por ende, eran los países que también tenían mayores poblaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hace un análisis a nivel mundial de cuál era la correlación que existía entre el porcentaje de población de 70 años y más y sobre todo cuál era el comportamiento de las muertes, para ver si se sostenía la hipótesis de que aquellos países que tenían mayor grado de envejecimiento eran los que iban a enfrentar mayor mortalidad por COVID. Nuestra sorpresa fue que a nivel mundial esta hipótesis se sostenía, es decir, países con mayor grado de envejecimiento fueron los que estaban reportando hasta ese momento mayores muertes por COVID. ¿Qué pasó en América Latina? ¿Qué pasó en nuestra región? Realmente no encontramos datos estadísticamente significativos que digan. ¿Cómo nosotros explicamos que en el mundo sí hay esta correlación significativa, pero en nuestro país no sucede, en nuestra región no sucede así? El argumento que nosotros le damos, bueno, América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad. A pesar de que nosotros tengamos sistemas de salud sólidos, dentro de nuestros países hay desigualdades que no permiten a toda la población poder tener el acceso o ser atendidos en estos sistemas de salud. Lo que nos hace replantearnos, bueno, ante una crisis que no estaba planeada de COVID,
justamente pues hoy enfrentamos por COVID-19, pero las siguientes crisis que vienen es por transición epidemiológica, enfermedades crónico-degenerativas. Por eso se hace pertinente que desde la seguridad social debemos de plantear sistemas sí de salud sólidos, pero también una vida saludable en todos los aspectos, que tengamos derecho a enfermarnos, que tengamos derecho a un seguro de desempleo, que tengamos derecho a un estado de bienestar, donde podamos compaginar cuestiones laborales, cuestiones familiares. Entonces, justamente estas son parte de las conclusiones a las que llegó este trabajo, que si ustedes dirían cuál es la continuación de este trabajo, pues posteriormente realizamos otro documento que se llama la epidemiología de la COVID-19 en algunos países de América Latina, en donde comparamos el caso de México, el caso de Canadá, el caso de Costa Rica, sobre cuál fue el impacto en las estructuras demográficas. Les agradezco mucho el haberme escuchado y pues para mí será un gusto escuchar los comentarios de la doctora Estela Altalef, quien es la presidenta de nuestra Comisión Americana del Adulto Mayor, y posteriormente interactuar cara a cara con los presentes. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tan interesante presentación. Y bueno, efectivamente, para que los presentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales del CIES, este documento lo pueden encontrar en los micrositios, en el micrositio específicamente de la CADAM, ese y otros resultados de la investigación del doctor Diego Terán. Invito a los presentes, si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden realizar con confianza, ¿verdad? Como decía Diego hace un momento, la intención de estos cafés es justo generar una dinámica de plática, un poco de debate para quienes tengan interés. Doctor, en un momentito, si gusta, después de la doctora Estela Altalef, le damos la palabra. Nos va a dirigir algunos comentarios la doctora Estela Altalef, quien es la presidenta de la Comisión Americana del Adulto Mayor. Ella es médica geriatra y gerontóloga, especializada en gerencia de servicios de salud para adultos mayores, con experiencia de gestión académica y docente en diversas áreas e instituciones dedicadas a la gerontología en Argentina. Actualmente, a cargo de la presidencia de la CADAM, órgano constitutivo de la CIS, con sede en México, en representación de la Asociación Mutual de Agentes de los Organismos de la Tercera Edad, en la que ejerce las funciones de secretaria y directora académica. Cuenta con una amplia experiencia docente en la Facultad de Medicina y carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lanús, Asociación Mutual de Agentes de los Organismos de Tercera Edad, la Universidad John F. Kennedy y la Universidad Maimónides, entre otras instituciones educativas. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Estela. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes y voy a renovar el placer que me produce poder estar participando y escuchar estos resultados y estos trabajos, y también el importante agradecimiento a la posibilidad de que contemos con nuestro investigador en CADAM, que ha significado realmente un cambio de perspectiva muy importante y una jerarquización hacia la comisión. Interesantísimos los resultados expuestos. Creo que esta crisis, que fue más o menos inesperada, porque realmente si se venían escuchando las señales del daño ambiental y de ciertas cosas de la convivencia de los seres humanos en todo el mundo, y las prácticas y los hábitos, era posible que ocurriera algo. Preveíamos que algo iba a ocurrir y que algunas cosas van a seguir ocurriendo, pero claro, nos sorprendió la magnitud, la totalidad, y a las personas mayores de pronto nos vimos en el centro de la escena con las peores amenazas. Y lo que
es interesante ir viendo ahora, a través del paso del tiempo, los que hemos podido seguir adelante, es como en los lugares en donde ya había algún tipo de infraestructura, donde había mirada y perspectiva gerontológica, las personas mayores pudieron pasarlo algo mejor, porque hubo comunidades preparadas, organizaciones territoriales preparadas. Lo que uno sigue viendo es que el desafío está, por ejemplo, en las respuestas de los sistemas de salud que ya veníamos charlando y viendo, y los grandes organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en sus informes vienen marcando y reclamando la adecuación de los sistemas de salud a las personas mayores, y vamos notando que tenemos grandes desafíos y grandes caminos para recorrer por delante. Creo que la pandemia ha ayudado a hacer algunos ajustes rápidamente, y en aquel momento, Diego, ya nosotros planteamos que, atención, que hay muchas cosas que están ocurriendo para dar respuestas a la pandemia que nos están mostrando caminos de cambios profundos y estructurales que no tenemos que perder en el eje de nuestras acciones, que lo que se ha podido organizar para dar respuesta a esta situación crítica parece ser, de muchas maneras, algunas respuestas que tenemos que seguir dando, profundizando, y que por ese lado están los grandes desafíos, que siguen siendo el tema de la mirada territorial, el del salir al encuentro de las personas mayores, no esperar la demanda, conocerlas, y conocerlas de manera integral para poder dar respuestas adecuadas, este acompañamiento que necesita el sistema de salud con una mirada integral que abarque lo biológico, que abarque lo social, que abarque lo cognitivo, lo psicológico y lo funcional, nos está marcando el camino. Hace mucho que lo venimos planteando, pero bueno, poquito a poco se va planteando la exigencia de que esto avance hacia ese lado. Y ahí vuelve a aparecer como la gran estrella del envejecimiento, del tema de la mirada hacia el envejecimiento, el tema del cuidado, el cuidado a largo plazo. Cada vez estos números que diste, estas miradas que nos están mostrando, el largo plazo y la carga de todo tipo que significa el largo plazo en el cuidado, y esta especie de desequilibrio donde las personas mayores somos cada vez más, pero tenemos cada vez menos los otros que vienen por detrás, en esta cuestión solidaria que hace a la seguridad social, nos podamos sostener mutuamente, aquellos brindándonos la fuerza de la juventud para cuidarnos, y nosotros volcando nuestra experiencia. Están pasando cosas extraordinarias, como significa, por ejemplo, yo tengo 75 años y siento la responsabilidad de transferir conocimientos y experiencia. Y esto me ha pasado en la pandemia. Yo pude sobrevivir y fui útil porque pude aconsejar a personas más o menos cercanas y otras no tan cercanas en cómo enfrentar esta cuestión. Y lo hice desde mis saberes, desde mi experiencia, desde mi camino de vida, y siento que
que fue una oportunidad, que sigue siendo una oportunidad, pero que también es una obligación, es un desafío, es decir, convertir esto en seguir brindando nuestra experiencia, estando activos, cuidándonos. Ahí siento que hay una concurrencia de cuestiones que el sistema nos tiene que dar y que las personas tenemos que asumir como responsabilidades. Entonces estamos en una bisagra, ¿no? Digamos, uno a los 60 años podría decir, me jubilé, si pude jubilarme, y bueno, me dedico a pasear, a hacer algunas cuestiones, y otras empezar a sentir, porque el desafío está ahí también, ¿no? Que me exijan por un lado que yo siga activo, pero por el otro que yo sienta la necesidad de seguir activa y de poder seguir dando. Perdonen que sea autorreferencial, pero la verdad que siento que presidir la Comisión de Adultos Mayores teniendo esta edad me coloca en cierta situación de ventaja por la experiencia vital, ¿no? Donde voy necesitando los cuidados, pero siento que también puedo dar cosas. O sea, insistir en que esta realidad que los números nos muestran y que son tan humanos estos números, no son números en un papel, son muy humanos, los estamos viviendo continuamente, nos coloca frente a responsabilidades y creo que a oportunidades extraordinarias si es que salimos al encuentro de las situaciones. No esperamos que nos vengan a buscar, salimos al encuentro, conocemos territorialmente, trabajamos en equipo, nos comunicamos, nuestros conocimientos inciden en los que tienen que tomar las decisiones, no miran para otro lado. Tenemos cantidades de oportunidades, tantas como problemas se nos presentan. Yo vuelvo a agradecer muchísimo la oportunidad de poder compartir estas experiencias y de realmente haber crecido como comisión a partir de disponer de las posibilidades de investigación específica. Bueno, ese es mi aporte a este valiosísimo trabajo que además estamos tratando de compartir en nuestros medios, en Argentina, las universidades con las cuales estamos trabajando, porque realmente creemos que es experiencia y trabajo de muchísima importancia para modelar las conductas. Pero sobre todo, he tenido la oportunidad de trabajar con el CIDES capacitando, y uno siente lo importante que es llegar a cada uno de los que están en algún tipo de situación que se acerca a la toma de decisiones, lo importante que es estar también ahí cerca, en el aquí, en el ahora, para que se tomen decisiones acertadas. Así que bueno, hay un camino, mucho proyecto, mucho futuro en conjunto. Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doctora Altalé. Pues justamente plantea los retos. Entonces vamos a proceder a hacer este diálogo café a café, cara a cara en este café, y le vamos a dar la palabra a los presentes. Maestro Luis Martín. No, es muy interesante la presentación de la investigación. Yo sí quisiera regresarnos un poquito al tema del bono poblacional. Si podrían mostrarnos los gráficos sobre el bono poblacional, que quería entender con claridad cuando dicen que ya pasó el bono poblacional. ¿Esto es aplicable a qué países? ¿Es en la región o eso es México? Esa es la pregunta. La relación, o sea, que cuando ya en el 2025, por ahí ya la carga pasa a la gente mayor o la población económicamente activa, ya ese boom que vimos ya está pasando, ¿es cierto? Correcto. Eso es para toda la región. Son las 5 subregiones en general, la mayoría de los países que pertenecen a la membresía.
Hay que entender que justamente lo que a veces esconde el dato en esto es que son promedios y que estas subregiones a su vez agrupan una serie de países. Este es el comportamiento en promedio. Hay algunos países que todavía les quedarían a lo mejor alguna década de poder aprovechar ese bono demográfico, pero como decir, para el caso de México, para los países del Caribe anglo, para los países como Argentina, como Chile, en realidad este bono demográfico ya pasó, porque las edades de dependencia ya se empiezan a volcar hacia quienes están en edades de dependencia, son personas de 60 años y más. Aquello que se hablaba del bono demográfico era esta base que generó gracias a que se redujo la mortalidad y teníamos una fecundidad por allá de 5 o 6 hijos por mujer en nuestros países. A partir de los años 70 se vienen las reformas, se reduce fecundidad. Actualmente muchos de los países ya estamos por abajo del reemplazo, es decir, por tasas de fecundidad por abajo del 2.1. Y justamente esto lo que nos dice es que cuando estas personas que están naciendo lleguen ya a la edad de insertarse al mercado laboral, ya realmente no tenemos ese plus de ahorro. La mayoría de los países lo tuvimos. ¿Cuál fue la falla? Que creímos que justamente este cambio poblacional iba a traer beneficios en sí. Algunos autores como Francisco Alba deciden no llamarlo bono demográfico porque el bono se entiende como que es traducible, sino hablarlo mejor como un dividendo demográfico. Si tú invertiste en educación, en productividad en tu población, cuando se inserte al mercado laboral vas a llegar a ese ahorro. Pero lo que esta gráfica nos dice es que a partir del 2030, realmente esa oportunidad o esa ventana de oportunidad a la mayoría de los países se nos cerró, se nos fue. En todo. Justamente. ¿Quién más? Leticia Martínez, República Dominicana, Superintendencia de Desarrollo Económico. Muy interesante la exposición, y aunque tocaste así como elementos que fueron claves en la respuesta país, la respuesta del país. República Dominicana, por ejemplo, aparte de la respuesta y de la baja tasa de mortalidad que tuvo, también generó lo que se conoció como el índice de vulnerabilidad del COVID. Yo lo presenté así como las dos intervenciones de los webinarios que tipo lo presenté como un anexo, no como un elemento que hoy, concluyendo también en términos de sus comentarios, revierte este asunto de cómo visualizar esa estructura poblacional a raíz de la COVID. Como bien decías, no solamente los países nos decían es la edad, pero también es la edad, es el sexo, es la comorbilidad, es la convivencia a nivel del núcleo familiar, porque no todos los núcleos familiares en nuestros países pudieron permanecer como cerrados. Es decir, alguien tuvo que salir, dependiendo de sus posibilidades. Y entonces ese contagio intergeneracional también tenió otras visualizaciones. También hubo elementos en los cuales podríamos decir que la estructura poblacional que esperábamos, un mayor riesgo de muerte a mayor edad, fue más el sexo en hombres, en mujeres fue más su riesgo de muerte, contagiarse siendo hombre mayor de 60, 65 años y con comorbilidades iguales, mujeres con las mismas características, la probabilidad de muerte en los hombres era mayor que en las mujeres. Y el otro elemento después de que pasó como esa primera ola en nuestro país es el rejuvenecimiento de esa mortalidad. O sea, ya se nos empezaron a morir personas jóvenes, o sea, menores de 60 años, los 55 y los 60. Y eso obedece también, entiendo yo, y eso es también parte del seguimiento que dimos al índice de vulnerabilidad COVID,
lo visualizamos como una corte, como un escenario de 1 millón de personas. Y estuvimos observando y luego estuvimos aquí observando. Entonces, bien tú planteabas algo muy interesante. Variables, sí, estas variables que nombramos, pero también hubo elementos que nos pusieron a revisar nuestro sistema, la gestión integral de los afiliados. Y otro elemento que tú bien lo pones, que surgen las diferencias y visualizan las desigualdades en nuestro país. Entonces, es una tarea no solamente de visualizar estructuras, sino es también cómo estamos pegando al no gestionar de manera integral a un afiliado en términos de su salud, no solamente lo que está mal, sino la mal. Sí, justamente eso es algo que a veces nosotros planteamos desde lo que implica la cobertura universal de la seguridad social, porque pareciera que la población que tiene derecho a salud es solo aquella que trabaja, que participa en el mercado laboral y que tiene un trabajo formal para acceder a un sistema de salud. Pero en una crisis como la actual, que fue la COVID-19, donde justamente se buscaba en general el acceso a la salud para toda la población, no es que generó esta desigualdad, las desigualdades ya existían, solo que las puso en el marco, en el tema, o sea, realmente nos dimos cuenta que vivimos en sociedades que pareciera que tenemos una alta tasa de cobertura en salud. O sea, a pesar de que todos tengan acceso a sistemas de salud, el acceso no es por igual. ¿Por qué? Porque no implica los mismos tiempos de traslado, de llegar, y justamente nos planteó una situación muy difícil. Yo recuerdo cuando dialogaba con algunas personas cuando se dio el confinamiento total de la población. O sea, la respuesta de las personas siempre fue o me muero de COVID o me muero de hambre. No puedo parar. ¿Por qué? Porque yo no tengo derecho a un seguro de desempleo. Yo no tengo derecho a ausentarme de mi trabajo por estar enfermo. Entonces, justamente esta es la visión integral, incluyente y solidaria que se plantea desde la seguridad social. Son retos justamente en este cambio cuando se creyó de que las personas adultas mayores eran las que tenían el mayor impacto y cómo eso trasciende a los jóvenes, pues simplemente fue la misma dinámica de desarrollo de la enfermedad. En nuestros países nos enfrentamos a que personas de 35, de 40 años ya padecen enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, justo hay que replantearnos que la idea de la transición epidemiológica sería que esas enfermedades crónicas se desplazaran a las edades más avanzadas si en algún momento las llegáramos a enfrentar. Pero para eso no hay que replantear un sistema de atención inmediato, sino justamente como señala, es un sistema preventivo, que en todo momento, siempre desde que nacemos, desde que en nuestra primera inserción educativa, nos tenemos que educar sobre cómo alimentarnos, sobre cómo tener rutinas saludables para justamente trascender a sociedades sí envejecidas, pero sociedades saludables. Gracias. Muchas gracias a la doctora Martínez, al maestro Martínez. ¿Alguien más? Sí, Ok, al maestro. estaba. Ok, bueno, entonces le damos primero la Nada palabra más, al maestro. Parece Alberto Doral, de la TAP. Nada más preguntarte, porque pasan dos láminas donde está la correlación a nivel mundial sobre la edad y la tasa de mortalidad. Y para el caso cuando analizan América Latina, se ve que no hay una correlación. ¿A causa de qué? O sea, me imagino que te preguntaste dentro de la investigación. ¿Por qué? ¿No? Porque a nivel mundial sí hay una correlación y a nivel de América Latina no. No sé si podrían ampliar un poquito. Sí, justamente para mí fue sorpresivo porque realmente cuando los primeros informes que salían pues eran alrededor de cómo vivió la pandemia Italia, España, China, Corea del Sur, que justamente la información que asociaban era que quienes estaban dando esta mayor mortalidad eran en personas en edades avanzadas. Entonces, incluso cuando se hace esta correlación, hay que entender que los países que son más envejecidos en el mundo son aquellos que vivieron en un primer momento la transición demográfica, es decir, la mayor parte de los países europeos, como ya lo habíamos dicho en la introducción, justamente
tienen tasas más avanzadas de envejecimiento, pero ellos las vivieron en 300 años. Ellos sí tienen sistemas centrados justamente en la atención a las personas porque su proceso de envejecimiento lleva 3 siglos, han adaptado sus sistemas, tenemos ejemplos de que existen ciudades incluso adaptadas a las personas mayores, donde no debe de haber en la mancha urbana estas construcciones con ciertas inclinaciones, porque son ciudades pensadas en el bienestar y en sociedades que van a envejecer en el futuro. En América Latina nos aceleramos con programas de planificación familiar, reducir la fecundidad a como en tiempo récord, es decir, en cerca de 30 años. Para el caso de México, pasar de una tasa global de fecundidad de 6 hijos por mujer a una de 2, o sea, en tan solo 30 años, esto implica transformaciones demográficas serias. Y justamente es que nuestros sistemas no están tan adaptados para la atención de... ¿Dónde atendemos a las personas adultas mayores? En el sistema general. Es apenas que en algunos países empiezan a surgir ya programas de geriatría, de gerontología, donde es una especialidad médica para la atención de estas personas. ¿Por qué en América Latina no? Bueno, porque nos falta una avanzada en ese sistema, porque nuestro envejecimiento ha sido rápido y porque hay muchísimas desigualdades, no solo para las personas adultas mayores, sino para la mayoría de aquellos grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Como ahorita señalaban, el índice de vulnerabilidad, o sea, es un indicador inminente para poder entender por qué la mortalidad no se da por igual, ¿no? Justamente a veces cuando hablamos desde la demografía en temas de mortalidad decimos todos vamos a morir en algún momento, pero el hecho de que tú tengas una condición social diferente implica que mueras antes de lo que debías de haber muerto. Gracias. Doctor Martín, adelante. Gracias, Martín, desde el CIES. Bueno, pues en primer lugar, felicitar el trabajo realizado, completado, el análisis, y particularmente no hay habilidades, porque es muy difícil, ¿no? En la pandemia, circunstancias para acceder a información que no eran sencillas, ¿no? De no conocimiento, especialmente, pues, fue importante también considerar respecto. Y bueno, también la Comisión Mexicana, bueno, ha venido evolucionando, ¿no? También el envejecimiento. Entonces, creo que sería considerado, tienen al respecto. En esta evolución también desde la Comisión y acompañar también la evolución en la atención de la adulto mayor, que pasa también por distinguir varias etapas de ser adulto mayor. No es lo mismo si la mujer a los 65, a los 75, 80, 75. Y creo que es también importante establecer este diálogo, digamos, con las instituciones de seguridad social, para ver, bueno, de qué manera están actuando, cómo se busca, como María nos mencionaba, la legislación, que distingue las etapas del envejecimiento, los momentos, y también es interesante no solamente la situación de la adulto mayor, ¿no? Sino también ver qué están haciendo las instituciones de seguridad social, que se podría decir que no están atendiendo, están más desagregadas por edad, ¿no? Parte de ver ya en esta etapa de la vida, no todo, y que permita entrar a un nivel de detalle de las respuestas de la seguridad social. Entonces, creo que hay una base muy importante para continuar ese trabajo que justo ha sido esto Gracias. Sí, justamente ahí el documento, es como lo señalo, o sea, muchas de las veces es lo que esconde el análisis de datos agregados, pero desafortunadamente muchas de las políticas públicas se desarrollan a través de los diagnósticos de datos agregados, pero siempre en los documentos que se han hecho siempre se señala el nivel de detalle, ¿no? Creo que aquí con el comentario que haces, justamente la perspectiva que encaja total es el curso de vida.
¿Por qué? Porque para todos los individuos sí vivimos en una sociedad, pero justamente nuestro curso de vida nos va señalando las experiencias a las que nos enfrentamos, nuestras trayectorias de vida, hacia dónde vamos a terminar en algún momento, ¿no? Y justamente a nosotros ha nacido este interés de usar todo este tipo de información que es de carácter prospectivo, donde se sigue a los individuos y ver el impacto de cómo mejora las condiciones de vida el haber desarrollado por la mayoría del tiempo de vida, el haber estado afiliado a un sistema de seguridad social. Y justamente lo que se desea hacer en un futuro es comprobar el impacto que la seguridad social tiene en las vidas de todas las personas y sobre todo en el envejecimiento saludable, en mayores tasas de sobrevivencia y en la calidad de vida, por tanto, en el bienestar de las sociedades. Adelante. Y ahí en realidad, bueno, yo decía, en realidad el tema de las predicciones, porque bueno, el planeamiento ahorita en Europa, yo también por la Europa en un evento de España, a menos tasa de fertilidad, mayor aborto. Lamentablemente vemos que, por ejemplo, hablando de México y en muchos países de América Latina, pues existe un mercado de trabajo informal muy grande. El sueldo, cuando el salario, las personas que están con un salario bajo, yo en lo particular mi tesis la hice sobre cuál es la planificación, bueno, sobre la seguridad social en la vejez, pero qué tanto hacen las propias personas en planear esa vejez, cuáles son los planes de la población. Y tiene que ver con lo que hablaban en el principio sobre la parte preventiva, en donde no solamente, bueno, lo que mencionan, estar en un buen sistema de salud, pero qué tal hacemos una proyección para prevenir las instituciones financieras, las instituciones financieras, la vejez, sí, las tasas de fertilidad son muy bajas. De hecho, aquí ya se ha hecho un proyección 1.8. por abajo de la tasa de plazo, y que no tenemos esa cultura todavía de planear nuestra vida en algún. Es una afirmación interesante. De hecho, quien hacía muchos modelos microeconómicos era Becker, donde él justamente sostenía esta idea que menor fecundidad implicaba mayores ahorros para las familias. El problema es que a veces los conceptos se distorsionan en el sentido de que esto es entendible en un contexto desde donde se plantea Europa, como por decir, vamos a decir, genera mayores tasas de productividad porque justamente el descenso de la fecundidad fue a efecto de aumento en la productividad de las familias, el mayor grado de escolaridad. ¿Cuál fue el problema para nuestros países como América Latina? Que dijimos, el desarrollo va a estar en bajar la fecundidad. Y nos concentramos tanto en bajar la fecundidad que los programas estuvieron orientados a reducir la fecundidad, pero nunca nos preocupamos por mayores grados de escolaridad de las poblaciones, por un mayor grado de empoderamiento de las mujeres, por una mayor inserción al mercado laboral y participativa, ¿no? Entonces, en este sentido, a veces cuando nosotros nos preguntamos por qué en la realidad de América Latina esto no funciona, hay que muchas de las veces proyectarnos a las variables que tenemos de contexto. Entonces, sí ha bajado justamente cuando dicen, bueno, ¿por qué para el caso de algunos países de América Latina, ¿por qué no ahorran para la vejez? Bueno, porque tenemos un ingreso aún deficiente. Si realmente nosotros quisiéramos ahorrar en nuestra población en general, tendríamos que renunciar a alguna de las necesidades básicas como dejarnos de alimentar, dejarnos de vestir. En algunos otros contextos hay altas tasas de ahorro, pero justamente porque hay un ingreso que logra cubrir todas esas necesidades básicas. Son contextos complejos, pero gracias a ello, pues es que nosotros podemos hacer este tipo de documentos para este diálogo, ¿no? Pues les agradezco mucho. Adel. Ya se no Paraguay.
presión social. Bueno, en primer lugar, agradecer por esta conferencia porque realmente enriquecedora. Nosotros celebramos este espacio de poder interactuar y también conocimiento con el mensaje continuo para todos nosotros. Quería comentar un poco de esta experiencia a nivel país, o sea, a nivel Paraguay, el tiempo de pandemia. La pandemia nosotros nos trajo varios aprendizajes. Uno de ellos, por ejemplo, fue mayor cantidad de gente que quiso jubilarse. Antes la gente tenía una resistencia a solicitar su jubilación, pero en el tiempo de pandemia ahí se valoró el tema de salud. Entonces eso conllevó a un incremento de altas, de nuevas jubilaciones. Eso salió un poco de nuestro comportamiento inusual, ¿verdad? Estamos en un incremento importante de altas en esta situación. Por otro lado, lo positivo, digamos, también es que el adulto mayor, o sea, ya hace un poco unirse todo lo que vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Aprendió también a poder ayudarse a lo que es la tecnología, porque nosotros tenemos mucha resistencia cultural en el adulto mayor a poder hacer selecciones y hacer las cosas presenciales. Entonces, la pandemia, por ejemplo, nos obligó a bancarizarse, es decir, de un universo de 70.000 jubilados, solamente habían alrededor de 6.000 o algo así que no querían bancarizarse, tenían que necesitar dinero para recibir el dinero, tocar, era el propio establecimiento. Entonces, eso nos ayudó a la bancarización, ¿verdad? Ese tipo de aprendizaje fue importante porque la gente fue incorporando estas herramientas a las que tenían existencia. Ahora, por otro lado también, como hablaste de la afiliación a la seguridad social, que es importante, la gente, digamos, internalizó la importancia de contar con un seguro social. Porque cuando nosotros recibimos activos en el precio, un subsidio, del 40% alrededor, y se le daba una prestación económica más la prestación de vida. O sea, que estuvimos presentes en eso, ¿verdad? Y la gente valoró, ¿verdad? Todos esos condimentos hicieron posible que la gente pueda interiorizarse y decir qué bueno es tener un seguro social. Un aspecto positivo que es humano, ¿verdad? Porque como siempre se dice, el seguro social obligatorio, medio religente, pero sin embargo, es una cultura diferente. Eso, digamos, fueron uno de los aspectos positivos y también de las ciencias. Entonces, estuvo presente a nivel país con la asistencia a todos, incluidos a nivel de seguridad social. Por otro lado, se concluía también parte de lo que estaban presentando, que es el integrante del cambio del sistema de pensión. Entonces, esta realidad es una realidad que nos preocupa hoy a nivel país en el Instituto de Previsión Social, porque realmente el comportamiento, como digo, de las altas es cada vez mayor y la relación activo-pasivo también es diferente. Acompañado de la realidad demográfica. Entonces, urge hacer este cambio y en eso tenemos camino. Sí, no, pues muy interesante realmente el planteamiento. Justamente a veces estos espacios de diálogo son para propiciar eso, el compartir buenas experiencias. Justamente en un documento que hicimos en conjunto con la CAPA, PRT, encontramos algo similar. Se perdían empleos, pero se generaban empleos formales. Cuando nosotros tratábamos de explicar, bueno, en una situación de crisis, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, por un lado se pierden empleos, pero por el otro se están formalizando. Y justamente encontramos eso, que la población valoró la importancia de tener una prestación de seguridad social para la atención de la cuestión de salud, ¿no? Entonces, realmente es un sinnúmero de retos a los que nos enfrentamos y justamente en esta semana, por los 80 años y por los propios eventos que va a haber dentro de la conferencia, pues queda como tarea plantear los retos a trabajar en los próximos 3 años, ¿no? Que es lo que sigue planear en esta agenda. No sé si alguien quiere agregar algo más.
Adelante. Buenos días. La directora del Instituto Nacional de Seguridad Social. Le pido disculpas porque no puedo estar presente desde el inicio de la presentación, pero sí he podido escuchar la intervención de cada primer que y en el caso específico de Cuba, que sí tenemos un sistema de beneficio ya implementado porque permite desde el inicio de la revolución y que es un sistema de salud que además no está vinculado directamente con la seguridad social, pero sí se vincula por la vía de la asistencia social. Decirles que nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en que el Estado cubano cree un sistema que permita garantizar el cuidado de la última ya en instituciones estatales. Hay un panel que se va a celebrar el día 7, en el cual voy a intervenir, que tiene que ver con el tema de cuidados. Y en la estructura que tiene hoy el sistema de salud cubano y el sistema de seguridad social, las instituciones de salud pública y privada no están preparadas todavía para asumir ese envejecimiento poblacional que cada día se ve. Hubo una población envejecida, muy envejecida, con una esperanza de vida de 59 años de edad aproximadamente, pero que la estructura no está preparada para ello. Y eso implica entonces que se recarga el cuidado de la adultos mayores de las familias, que por demás tiene que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de ese adulto mayor, porque en un mismo núcleo familiar conviven varias generaciones. Y esto implica entonces que podemos estudiar para dedicar el cuidado o el trabajo para dedicar. Entonces son de las cosas que nosotros a futuro, incluso en un programa ya pensado con becas, con un grupo de tareas que tenemos que llevar a cabo para garantizar esa vida más digna de la autonomía. Nosotros contamos hoy con 1.600.000 jubilados y todos están más organizados, por supuesto. Y durante la pandemia nos permitió incluso garantizar el cobro de la pensión en el domicilio. Nosotros tenemos convenios con las instituciones bancarias, con las oficinas de correos, que permiten garantizar que ese beneficiario no se mueva a su domicilio y pueda cobrar directamente en su casa. Son de las cosas en las que estamos trabajando, pero me queda mucho camino con la tecnología y el tema del envejecimiento poblacional y sobre todo la atención a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente es un tema que nosotros hemos tratado de plantear desde la propia comisión, porque dentro de la gama de las prestaciones de la seguridad social, para la población objetivo, que es la población adulta mayor, solo se habla de esta cuestión de jubilación por retiro o por cuestión de alguna enfermedad. Pero algo que nos debemos replantear es justamente un sistema de cuidados desde la seguridad social, o sea, donde cualquier persona, independientemente de si haya cotizado durante su vida un sistema de seguridad social, es un derecho el hecho de que pueda estar garantizado por el Estado un sistema de cuidados para las personas mayores. Entonces, no sé si alguien quiera aportar algo más, y si no, pues les agradecemos mucho y le paso la voz a Wendo. Muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Y bueno, nada más invitarlos a nuestra segunda sesión que se llevará a cabo el próximo jueves, 8 de septiembre, de 10:30 a 11:30, donde la temática será factores de riesgo psicosocial, un diagnóstico normativo en la región americana. Estará a cargo esta sesión de los doctores Javier García Rivas de la KPRT, especialista de la KPRT, y el doctor Jorge Luis Ordelín, especialista de la KJS. Aquí presentes también, ¿verdad? Bueno, nos esperamos y muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos mañana, doctora.